Muy bien, hermanos, la semana pasada comenzamos nosotros a considerar un tema que es algo que aplicamos todos los días, me refiero a las decisiones. De hecho, el hecho de que usted se encuentre aquí el día de hoy es porque tomó la decisión de hacerlo. Vimos también cómo las decisiones en su forma más simple, como en un sistema binario, consisten en un sí o en un no. Y este domingo nosotros continuamos porque las decisiones que tomamos el día de ayer, o sea, nuestras decisiones anteriores, no solo son las que nos tienen aquí el día de hoy, sino que en base a eso nosotros podemos y debemos hacer nuevas decisiones. La cuestión es, ¿qué decisiones ha hecho usted en su vida? Todos hemos hecho algunas buenas y probablemente algunas muchas malas. Yo no sé cuál sea su situación o su condición, pero sabe que el día de hoy precisamente de eso se va a tratar el asunto o el tema, de darnos cuenta o hacer una pequeña revisión de cuál es nuestra condición. Y no solo eso, porque asumo que normalmente o diariamente cada uno como cristiano, como hijo de Dios, y sobre todo si está leyendo la Biblia y está orando, o sea, conversando con Dios, cada día se está haciendo alguna examinación, un pequeño examen de cómo se encuentra. Todavía, el día de hoy vamos a dar un paso más adelante y lo que vamos a ver y procurar llegar a tomar la decisión de aceptar la realidad. Para tal efecto, nosotros tenemos que reconocer o identificar cuál es nuestra realidad, cuál es nuestra condición actual. Vamos a comenzar de la premisa de que esa realidad no es la mejor, incluso casi en una forma extrema, no la mejor, extrema, o sea, la peor. Puede que no sea esa su condición, pero si nosotros analizamos con detenimiento, todos vamos a encontrar que hay algo que reconocer, que no está bien en nuestras vidas, que aceptarlo y lo que es más importante, que ponernos en acción para poder mejorarla. ¿Cuál es nuestra realidad? Creo que por la sensibilidad del tema, más que en otras oportunidades, necesitamos de la dirección del Señor. Y creo también, hermanos, que el ver tantos asientos vacíos, tantas personas que no están, creo que nos confirma efectivamente de que la situación o la condición de muchos, si vemos porcentualmente casi de la mayoría, definitivamente no es la mejor. Y como siempre quisiera que estuviesen todos aquellos, no están, pero estamos grabando y les vamos a hacer llegar el video. Amén. Oramos al Señor para que Él nos dirija y Él hable a través de su siervo. Padre amado, muchísimas gracias le damos porque llegamos a este tiempo. Es un tiempo importante, mi Señor, muy valioso porque es el tiempo de su palabra. Y no queremos que nada ni nadie, solo usted, sea hablándonos, hablando a su pueblo. Encomendamos a usted nuestra mente, nuestro corazón, nuestros ojos, nuestros labios, nuestro cuerpo. Que nada sea impedimento para que recibamos de usted absolutamente todo lo que usted hoy quiere decirnos. En Cristo Jesús nuestro Señor oramos. Amén y amén. Muy bien, entonces, ¿cuál es nuestra realidad? Yo sé que las respuestas pueden ser bastante variadas. Y no faltará quien diga, la verdad es que pues no está mal mi vida, no está mal. Y yo le voy a decir, sí, mi vida no está mal, no está mal. Pero ¿cuánto mejor podría estar? Creo que absolutamente nadie mejor que el apóstol Pablo, el más cristiano de los cristianos, nos dice acerca de su condición. Y si nosotros pudiéramos mirarnos al espejo, tendríamos que reconocer algunas similitudes. ¿Qué dijo él? En Romanos capítulo 7, versículos 15 al 17, dice, no consigo entenderme a mí mismo, porque mi sincero deseo o mi deseo sincero es hacer lo bueno, pero no lo hago. Hago en cambio lo que no quisiera hacer, lo que de veras aborrezco. Pero esto de nada me sirve porque no soy yo quien así actúa, sino el pecado que está en mí y que es más fuerte que yo. No sabemos exactamente
a qué todo o a qué todo pudiera haberse estado refiriendo el apóstol Pablo. Sin embargo, él hace un mea culpa, reconoce, guiado por el Espíritu Santo, desde lo más profundo de ser, cuál es o cuál era su realidad. Ahora, no tienen que haber sido cosas necesariamente feas, horribles, porque todas las feas y horribles las hizo antes de conocer a Cristo, persiguiendo, incluso llevando a la muerte a muchos cristianos. Pero definitivamente algo se arrastraba. Probablemente, al leer un poco más en su conjunto sus cartas, o sea, sus palabras, tendría que ver con su carácter. Y la verdad, con su carácter, de no ser o no tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Por lo que vemos en muchos otros pasajes, muy bien tendría que haber visto con eso. Bueno, vamos a seguir. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es su condición? Yo el día de hoy, con esto, quiero mostrarle que todos tenemos tal necesidad de reconocernos. Ahora, ¿por qué? Porque la causa es que nosotros jugamos a ser Dios. Y de hecho es lo primero que vamos a abordar. El reconocer que tenemos necesidad de Dios, el reconocer que no somos los mejores, el reconocer que nos falta mucho, el reconocer que cada día tenemos que hacer una mejora en nuestras vidas, tiene que ver con la humildad que debemos tener cuando tenemos ausencia de ella. ¿Cuál es la causa de todos estos problemas de carácter, esencialmente, a los cuales nos vamos a referir? Es que nosotros jugamos a ser Dios. Eso quiere decir que prescindimos de Dios. Entendamos, Dios es nuestro creador, Dios es nuestro creador y nosotros somos las criaturas. Eso significa que nadie, absolutamente nadie, mejor que Él, sabe exactamente qué es lo que pasa con nuestras vidas y cómo debemos actuar o comportarnos para que cumplamos nuestro propósito. El inventor o el creador de algo, a menudo cuando lanza o ofrece un producto, ¿sabe qué es lo que da con él? Un manual de instrucciones. Y yo he descubierto, claro, que tenemos inteligencia suficiente para deducir muchas de las capacidades, habilidades o servicios que puede prestarnos un instrumento, una máquina, etcétera, etcétera. Pero cuando leemos las instrucciones, el manual de instrucciones, descubrimos que tiene muchas otras capacidades. Y nosotros como individuos, como seres humanos, estamos viviendo en general sin leer las instrucciones. Eso quiere decir que tratamos de sacar por intuición lo mejor o hacer lo mejor de nuestra vida, pero la verdad es que no es, sino cuando vamos al manual, a las instrucciones del Creador, tratándose de nuestras vidas, significa de Dios, su palabra, es que descubrimos todo lo que podemos ser, todo el bien que podemos hacer y también aquello que nos falta. Bueno, jugamos a ser Dios, que nosotros tomamos nuestras decisiones, vivimos en términos generales nuestras vidas prescindiendo, o sea, no considerando, no tomando en consideración lo que Dios dice. Y eso se llama orgullo. Orgullo. Y yo pensaba, y les voy a decir durante el transcurso de la semana, no tanto por mí, pero reconozco, sino por muchos de nuestros hermanos, por muchos de nuestra congregación, hasta sentí tal peso y tal carga que sí, aunque me limité, no pude dejar de derramar algunas lágrimas. Por la condición de vida, porque están viviendo, jugando a ser Dios, no considerándolo en todos sus caminos, y porque veo las consecuencias de ello. Seguir las instrucciones de Dios podría resumirse, como lo hemos hecho muchas veces, de esta simple manera: buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Y
todas las demás cosas vendrán por añadidura. Yo sigo creyéndolo. Todas las demás cosas. La felicidad en el hogar, el éxito en la vida matrimonial, el éxito en la vida profesional, etcétera. Todo, créamelo, todo. Pero cuando una persona vive jugando a ser Dios, no considera esto. Y comienza a afanarse a vivir una vida de afán, de esfuerzo, de pesar, sin lograr todo aquello que tanto anhela o todo aquello que se propone. No importa cuánto estudie, no importa cuánto trabaje, no importa. Simplemente la vida resulta infructuosa. Y no solo eso, sino que comienzan a haber complicaciones. Y vamos a ver un caso bien interesante. Incluso puede que se estén congregando regularmente o puede que no. Pero aunque lo estén haciendo, incluso hasta pudiera ser que estén leyendo un poquito la Biblia. Y nosotros ya hemos visto que la Biblia, para que pueda ejercer efecto transformador en nosotros, tiene que leerse ¿cuándo? Idealmente todos los días. Mínimo 4 o 5 veces a la semana. Mínimo. Menos de eso no se va a producir un efecto. Hay personas que incluso hasta pueden estar orando todos los días. ¿Y sabe qué? No obtienen nada. Y esto yo se lo digo porque hay personas que llevan prácticamente una vida, 5, 10, 15, 20 o 30, fácilmente. Y digo esto porque muchos nos conocemos ya por casi 30 años. Hay gente a la que conozco yo por más de 30 años en el ministerio, en el evangelio, en la vida cristiana, y sabe que todavía están batallando. Dígame usted si no voy a sentir pesar. Sentí pesar, mucho pesar. Entonces la causa jugamos a ser Dios. Y sabe que esto no es nuevo. En Ezequiel capítulo 28, versículo 2, se está refiriendo a un rey, también se está refiriendo a lo que fue Lucifer, el lucero de la mañana, o Satanás, el diablo, el mentiroso, y también se está refiriendo a algunos de nosotros en algunas oportunidades. Dice: en la intimidad de tu arrogancia dijiste, yo soy un Dios. Pero tú no eres un Dios. Aunque te creas que lo eres, tú eres un simple mortal. Yo sé que nosotros no pensamos así literalmente. En el mundo hay gente que piensa, yo soy, y hacen lo que quieren. Y ¿sabe qué es lo triste? Es que muchos incluso logran lo que se proponen. Pero específicamente el cristiano, el Hijo de Dios, jamás podría decir eso, pero con sus hechos lo está diciendo. Cuando prescinde de la presencia, de la voluntad de Dios en todas las áreas de su vida. Encomendando todas las áreas de su vida al Señor. Ahora, encomendando todas las áreas de su vida al Señor no significa simplemente diciendo o decir, Dios ayúdame en esto, Dios ayúdame en esto, Dios ayúdame en esto, Dios ayúdame en esto, Dios ayúdame en esto. ¿Sabe por qué? Porque Él no es el genio de la lámpara de Aladino, al que yo le dé una sobadita y me concede todo lo que yo quiera. No. Y si usted solamente vive para usted, para sí, para sus deleites y placeres, para todos sus planes, para todos sus sueños, y aunque sea incluso para toda su familia, si usted no vive para Dios, está jugando a ser Dios, porque no ha rendido el control de su vida al Señor. Y eso significa ya no vivir yo para mí exclusivamente, sino vivir para el Señor. Y cuando uno vive para el Señor, queriendo complacerle en todo, haciendo su voluntad en todo lo que yo sé que es, y que voy a ir aprendiendo cada vez más, cada día, ahí es cuando se va a manifestar el cumplimiento de su promesa, de que todas las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Y sabe qué es lo interesante de esto? Es que a los que a Dios aman, eso quiere decir a los que obedecen a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún los errores, los desaciertos, Dios los transforma en victoria. Muchas, y me han escuchado decir, de mis más grandes éxitos son mis peores fracasos. O mis peores fracasos resultaron en eso. No lo hice yo, simplemente lo ha hecho el Señor. Ahora,
Hay dos tipos de personas. Primeramente, el orgulloso, el que juega a ser Dios, dice que será humillado y el humilde será alabado. Por otra parte, ese es el orgulloso, tengámoslo claro, el orgulloso será humillado, el orgulloso será humillado, el orgulloso será humillado. Y cuando leía esto, y yo le invito a que usted también pueda considerar, ¿cuántas veces hemos sido orgullosos? Orgullosos literalmente de creernos algo o creernos por algo. Y que se nos levante así un poquito el pecho. Y la verdad es que no significa tener complejo de inferioridad, simplemente se trata de ser humilde. Y ser humilde significa que yo le doy toda la honra y toda la gloria a Dios. Y sobre todo cuando vemos que alguien es, qué inteligente eres, qué guapo eres, qué fuerte eres. ¿Y quién le dio todo eso? ¿Quién le dio todo eso? Dios. Y sabe que Dios no a todos dio lo mismo, pero a todos dio lo suficiente para vivir rindiendo a Él toda honra y toda gloria. Lo está haciendo, si lo está haciendo, está teniendo una vida exitosa porque está viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, está cumpliendo el propósito de Dios en su vida. Si no, no. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos les pertenece. Pensaba mucho al respecto y quisiera invitarle a que usted también comience a pensar en esto, que cada día lo encomendamos al Señor, cada día le damos gracias al Señor. Pero piense muy bien, si un día no lo hizo o si un día siente que pudo prescindir de Él, incluso que si comenzó el día no lo encomendó a Él y le fue bien, hay que tener temor o mucho cuidado. ¿Por qué? Porque ese día puede repetirse. Y porque todo el bien que le pudo haber ido ese día, pues no estuvo realmente en las manos del Señor necesariamente. Porque hay otro que escucha y hay otro que está atento. Y hay otro que busca devorarle, haciéndole caer, haciéndole creer o creerse más de lo que es, prescindiendo de Dios. Y si un día, fíjese que no lo encomendó al Señor, si no lo comenzó en oración, no lo comenzó dando gracias, no lo confesó, o no lo comenzó confesando, etcétera, etcétera, y le fue muy bien, ¿qué cree usted que va a ocurrir al otro día? Pues lo va a empezar igual. Ahora, el punto es, ¿cómo comenzamos? ¿Cómo terminamos cada uno de nosotros cada día? ¿Cuántas veces se nos ha pasado por lo que sea y lo hemos hecho sin Dios? Y sabe usted que cuando eso ocurre, como que se le pega de inmediato el segundo día. Es como cuando un día no leyó y luego, mire, resumiendo, se da cuenta, ya es miércoles, ya es jueves, viernes, y no he hecho esto y esto. ¿No le ha pasado? Muy bien. Dios bendice a los que son humildes. Ahora, admita, es la idea, admita que no tiene poder para controlar su tendencia a hacer cosas malas y que su vida es incontrolable. No representará directa y literalmente el caso de todos. Pero no me diga que no, todos tenemos algo con lo cual batallamos. ¿Es así o no? Unos batallan con adicciones, otros batallan con todo tipo de malos hábitos, vicios del carácter. Y de hecho, normalmente los vicios del carácter, la gran mayoría lo considera como pecados aceptables o respetables incluso. Es que yo soy bien perfeccionista y me gustan las cosas. Míralo tú. Yo soy muy paciente. No más. No me hagan enojar. ¿Qué cosas? No, hermanos. Y usted dirá, pero es que no podemos ser tan. Bueno, eso es lo que usted piensa con su mente humana. Digo, tan santos, tan perfectos. Eso lo dice su mente humana imperfecta, caída. Pero ¿qué es lo que dice Dios?
Y cuando nosotros pensamos así, fíjese, ahí estamos jugando a ser Dios porque estamos poniendo nuestra opinión por delante de lo que Dios diga. ¿Qué es lo que Dios dice? Sed santos porque yo soy santo. No lo digo yo y no es fácil, pero es la altura, es a lo que debemos tirarle. Entonces, no importa cuál sea la condición actual de su vida, pero reconozca que hay algo que no está bien. Y no podemos nosotros seguir tal cual como estamos o como hemos estado los últimos 5, 10, 15 o 20 años. Lo que más, la próxima semana no podemos seguir como estamos hoy. Tenemos que mejorar. Bueno, entonces por eso el día de hoy la invitación es a tomar esa decisión, a hacer esa decisión, de darse cuenta, de reconocer, de admitir y de asumir cambios. Primero de todo, admita humildemente que necesita ayuda. Ustedes tienen sus hojitas, son 3 cosas importantes, 3 grandes consejos. El primero es el más larguito, digámoslo así, porque debe admitir que necesita ayuda. Ahora, admitir que necesitamos ayuda es el comienzo, es el inicio, es una muestra o evidencia de humildad. Cuando nunca reconocemos que necesitamos ayuda, esa persona se considera autosuficiente. ¿Quién es el único autosuficiente? Dios. Entonces, comencemos por ahí. Dice Dios que se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dios no solo no da gracia a los orgullosos, sino que se opone. Porque es totalmente contrario y es una ofensa a Él el que un individuo sea orgulloso. Porque está diciendo, no necesito de Dios, en realidad está tomando el lugar de Dios de autosuficiencia. Pero lo más importante, Él da gracia a los humildes, hermanos. Permita al Señor y mueva su Santo Espíritu, nuestro ser, para poder analizarnos, examinarnos en todas las áreas de nuestra vida y optar por la humildad, reconociendo a Dios en todos nuestros caminos, entregándoselos a Él y, lo más importante de todo, entregándole nuestra voluntad. ¿Qué es lo que vemos aquí, mis hermanos? Al reconocer que tenemos necesidad de Dios, que necesitamos ayuda, lo primero es reconocer que somos pecadores. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos, aquí está esto, vamos a cambiarlo, si decimos que no hemos pecado o que no tenemos pecado, su palabra no está en nosotros. Hermanos, no importa cuánto haya crecido, cuánto haya avanzado usted en la vida, créame de que siempre va a haber algo en la carne que le va a estar traicionando. Y usted puede haber llevado una vida perfecta de los 20 a los 30 y resulta que a los 30 se van a producir cambios. De los 30 a los 40, por decir algo, puede haber llevado una vida perfecta y a los 40 se van a producir cambios. De los 40 a los 50 y a los 50 se van a producir cambios. Se lo voy a presentar de diferentes maneras. Cada etapa de la vida plantea diferentes situaciones, retos o desafíos que no conocíamos. El soltero cuando se casa piensa que ahí comienza todo lo bueno. Comienza lo mejor, si usted quiere llamarle así, pero también comienzan una serie de crisis, de desafíos para los cuales no estaba preparado. Y une su vida para vivir feliz el resto de su vida con alguien a quien dice amar y alguien que dice amarle. Pero pueden suceder tantas cosas que esos dos que se juraban amor eterno, en un momento dado pueden incluso llegar a odiarse, ¿o no? Y uno le dice al otro, ¿sabes qué? No te quiero, nunca te quise, me voy. ¿Puede suceder? Puede suceder. Y otros dicen, no, yo de aquí no me voy, de aquí no me sacan, vamos a seguir juntos hasta el final de nuestros días. Otros dicen, hasta que los niños crezcan y cumplan 18 años. Otros dicen, el resto de mi vida, pero yo voy a hacer lo que yo quiera. Conocí incluso una pareja en donde ella le fue infiel a él y él dijo, pues se va a quedar aquí todo el resto de su vida, pero yo la voy a engañar, le voy a ser infiel el resto de nuestras vidas. Y lo vi. Pero están pagando las consecuencias. Hermanos, otro punto de vista, otra forma de ver las cosas. Si hay un vehículo que está sonando, por si alguien tiene su control, ya lo desactivó. Cada etapa tiene y plantea diferentes desafíos.
Aquel que piense, porque a veces pensamos, yo tengo mi vida resuelta, todo está bien, todo está perfecto. Mucho cuidado. Aquel que crea estar firme, que no caiga, ¿entiende? Humildad y estar siempre atentos y pendientes y dependientes del Señor. Se producen cambios hormonales en el hombre y en la mujer. Y dice, oye, a los 40 años, míralo cómo anda. Se cree un chiquillo. Mírelo ahora todo enjollado, le cuelgan las joyas. Por decir algo. Y ahora, mire, se volvió como una adolescente. Y cumplió los 40 y el marido en casa resulta que ahora tiene 2 adolescentes. Una de 15, 14, 13, 12, porque mientras más chiquito la preadolescencia llega y más fuerte. Y una de 40 y se pelean como niñas chiquitas. Nuevos desafíos, nuevas experiencias, crisis. Termino el punto, pero creo que entendemos, mis hermanos, que absolutamente nadie puede decir es que yo ya lo sé todo, lo aprendí todo, yo tengo todo resuelto. No. Y luego vienen otras edades y cuando empieza la soledad y se van los hijos y la depresión, se va el cónyuge que muere, me refiero, etcétera, etcétera. Entonces, hermanos, ¿cuál es el punto de aquí? Reconocer que todos en un momento dado estamos en esta situación, en una proclividad al pecado y o cometiendo algún pecado. Bueno, soy pecador, debo tener la humildad para reconocer que necesito ayuda. Mis secretos me enferman, reconózcalo. Y secreto me estoy refiriendo, tiene que ver con los pecados. Nadie tiene algún pecado del cual se sienta tan profundamente orgulloso que lo publique. Pero sí todo el mundo tiene algún pecado del cual sienta culpabilidad y sienta vergüenza y por lo cual lo guarda, lo oculta en lo secreto. Y sabe que eso le enferma, no solo le enferma espiritualmente, puede enfermarle emocionalmente, incluso psicológicamente. Entonces, por eso hay que tomar conciencia de ellos. Y aquí viene ahora lo que yo les decía antes. Todos los días que seguía orando, y mire, porque usted dice, pero yo oro todos los días, sin confesar mis pecados. Hay personas que oran mucho, que oran muy bonito y que son incluso como para admirar. Yo no soy una persona que pueda orar y orar bonito, que digan, mira qué maravilla cómo ora el pastor. De hecho, les voy a decir una experiencia porque es una realidad. Y hubo varones testigos que dijeron, no, una vez fui a la oficina y lo dijo en buena onda, como se dice, y le pedí al pastor que orara por mí, porque le iba a tocar cantar. Y el pastor no hizo ni una oración espectacular. Usted me habrá escuchado, yo no grito, no brinco, no hago nada así espectacular. Dijo, el pastor hizo una oración, dice, bien sencilla. Y yo me puse así. Pero lo bueno es que dijo el testimonio, lo recordarán los varones, el Señor me sanó. ¿Cuál es el punto aquí? Todos los días que seguía orando, y esto lo dice David, pero sin confesar mis pecados, ¿qué pasaba? Dice él que se debilitaba más y más. Y hay personas que dicen, yo estoy orando, y yo sé. Y luego a veces me echan, como se dice, la pelota a mí. Yo con gusto la acepto e intercedo y oro, pero no se ven resultados. ¿Por qué? Los secretos, el pecado sin confesar enferma. 2 casos. A raíz del tema comenzaba a hacer memoria y son 2 casos los que recuerdo. Uno de ellos me llama un hermano y me dice, pastor, quiero que hable con mi mamá, por favor, creyente. En ese momento tendría 70 y poquitos años, dice.
Ella lleva muchos años, prácticamente toda una vida, dice, viviendo en una depresión. Trata de sonreír y todo, pero yo sé. Y me dice, el problema es que ella en su juventud se hizo un aborto. Y de ahí quedó así. Con esa depresión, con esa culpabilidad, etcétera, etcétera. Otra persona, hermana, en su juventud, también. Y eso provocó también una depresión. Pero no solo es una depresión, sino también muchas enfermedades. ¿A qué voy con esto? Porque si alguien lo dudaba, mis secretos me enferman, los secretos nos enferman, los pecados no confesados, son los secretos no confesados, enferman. ¿Qué más nos dice aquí? Dios mío, y continúa diciendo aquí el salmista David, Dios mío, tú hacías mi vida cada día más difícil. Y alguna vez habremos escuchado decir a alguien, pero no, si yo mientras más oro y mientras más le pido, parece que... Pero es que si usted mientras más ora, mientras más le pide, pero sigue guardando el secreto, no queriendo confesar, no queriendo reconocer cuál es su condición, o sea, usted quiere jugar así a las pulsadas con Dios, a ver quién tiene más fuerza, a ver si lo convenzo, si lo canso. No. Continúa el Salmo. Entonces, ¿qué es lo que dice él? Decidí confesarte todos mis pecados. No escondí ninguna de mis culpas. Decidí confesarte mis errores, Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Mire. Palabras claves, y me voy a tomar el tiempo, mis hermanos, porque podamos entenderlo bien, aunque tengamos que seguir en una próxima. Pero me voy a tomar el tiempo, que es lo único que quiero en realidad, que la palabra pueda ser bien entendida y penetrar profundamente. La palabra clave, y de hecho de esto se trata la serie, si podemos llamarle de algún modo, dice decidí. Se da cuenta de que lo que hemos estado viendo es cómo estamos donde estamos y cómo estamos por causa de nuestras decisiones. No es casualidad, no es una maldición, no es mala suerte. ¿O será mala suerte? No. Todo es consecuencia de nuestras decisiones. Alguien podrá decir incluso, pues yo no tomé ninguna decisión. Bueno, tomó la decisión de no decidir, de dejarlo, entre comillas, al azar o a lo que otro decida o a las circunstancias, etcétera, etcétera. Pero esa fue su decisión. Entonces, por eso hago esta pausa y destaco. Entonces, decidí, la decisión cambió. La decisión que él hizo, la decisión que él tomó, produjo un cambio. ¿Qué es lo que decidió? Confesarle todos sus pecados. Todos. Si usted sabe de alguno y se lo guarda, cualquiera que sea, y se lo guarda, pues ya está cometiendo un error. Dice, no escondí ninguna de mis culpas. Confesó todo, no escondió nada. Y estamos en el punto en donde estamos viendo de que nosotros necesitamos ayuda porque nuestros secretos nos enferman, porque nuestros pecados no confesados nos enferman. Y la enfermedad que traemos en el fondo y toda la condición y el estado actual de nuestra situación es por causa de esos pecados no confesados. Las enfermedades mentales, las enfermedades psicológicas, las enfermedades emocionales, las enfermedades espirituales, las enfermedades psicosomáticas, incluso el cáncer. El dolor, la amargura. Porque todos nuestros pensamientos afectan, los siente hasta la última célula de nuestro cuerpo. Y si estos son de amargura, de dolor, ¿qué efecto va a producir? ¿Qué efecto producirá? Es que tengo preocupaciones, que tengo ansiedad. ¿Y cómo anda del estómago? ¿No siente dolores, no siente retorcijones? Y después va, le hacen una examinación, dice, fíjese que tiene úlceras. Si va a los años, después le dice, fíjese que ya no son úlceras, es cáncer. Decidí confesarte mis errores. ¿Qué es lo más importante? Y el día de hoy
destacamos esto: Señor, y tú perdonaste todas mis culpas. Y tú perdonaste todas mis culpas. Para derrotarlo, debo aceptarlo. Para derrotarlo, debe aceptarlo. Lo que se resiste, persiste, dice el dicho. Entonces tiene que aceptarlo, porque lo más importante es aceptar nuestra realidad. No se olvide, ese es el tema. Aceptar o admitir nuestra realidad. ¿Cuál es su realidad? Cualquiera que ésta sea, la de algunos puede ser muy mala, la de otros a lo mejor no tan mala, y alguno puede decir, no, mi realidad es perfecta, o sea, usted es un santo. Probablemente esté en una realidad no muy distinta de la de otros, simplemente que no está consciente. Y ¿qué es lo primero para poder tomar esa conciencia? Es reconocer que necesitamos ayuda. ¿Por qué? Porque somos pecadores, porque los pecados o nuestros secretos nos enferman. ¿Por qué? Porque para derrotar el problema que en el fondo hay dentro de mí, debo aceptarlo. Veamos, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Dice, no le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta, será perdonado. No le irá bien al que oculta sus pecados, pero el que los confiesa y se aparta, será perdonado. Hermanos, ¿quiere usted el perdón de sus pecados? ¿Quiere usted la salud de su alma? ¿Quiere usted que su condición de vida, que sus caminos cambien? Entonces tiene que entender y aceptar eso también. Finalmente, en este punto, permítame decirles que mi orgullo, o nuestro orgullo, pero usted diga, mi orgullo y mis miedos me impiden avanzar. Mi orgullo y mis miedos me impiden avanzar. Y sabe usted que el orgullo tiene que ver con el pecado de jugar a ser Dios, el pecado que cometió Lucifer, y querer obtener reconocimiento como que si fuera Dios. Cada vez que nosotros luchamos por eso, incluso por obtener el reconocimiento, pues tenemos que cuestionarnos. Pero también no solo el orgullo, sino que y los miedos impiden avanzar. Ahora hay otra cosa importante y por qué he mantenido todavía aquí el orgullo, porque muchas veces el miedo, y una persona para disimularlo, ¿sabe lo que hace? Se viste de orgullo, como que si nada pasara. Y usted le pregunta, ¿y usted cómo está? Falta de humildad. No, yo estoy bien. Tiene miedo a confesar que no está bien. Y lo que es más, se viste de un falso orgullo, de una falsa dignidad para no reconocerlo o no aceptarlo. Pero lo cierto es que todo aquello le impide avanzar. Veamos, la palabra dice, y él respondió, recordemos en el caso de Adán, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Nosotros, el miedo o el temor es y la vergüenza, y me escondí, es nuestro gran problema. Y lo ocultamos y lo disfrazamos. A ver, ¿a quién le gusta reconocer que tenga miedo? ¿Cuántos dicen que son temerosos? Bueno, yo les voy a decir, no me he analizado exactamente últimamente, pero en algunas oportunidades en el transcurso de estos casi 25 años que llevo aquí, he reconocido de que, primero decía, yo pensaba que era cobarde, honestamente, medio cobardón nomás. Viendo un mundo de gente tan envalentonada, decía, pues yo no soy así. Después entendí más bien que era temeroso, timorato, muy respetuoso, pero no cobarde. Pero en el fondo todos los extremos de alguna forma pueden llegar a ser malos. Pero es el temor. Veamos, tenía miedo. Lo otro fue en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, Jesucristo nuestro Señor cuenta una parábola y de cómo el Señor, que se iba a ir lejos, entrega a sus siervos un capital denominado o medido en talentos. ¿Y cuál es la respuesta de cada uno de ellos y las consecuencias a su respuesta a esa delegación de parte del Señor? Al que le dio menos, al que recibió solo un talento, dice, tenía miedo de perder su dinero. Señor,
Así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. ¿Cuántas personas se sienten tan poca cosa? Se sienten tan disminuidos por una u otra razón. Y que deciden no actuar, no hacer, no obrar por Cristo, por su Señor. O simplemente no han sido responsables. Y lo más importante, no han sido responsables en producir, en transformar ese capital en más para el Señor. Y lo guardan y lo ocultan. El temor les lleva a la inacción y a querer de alguna forma encubrirse. Y muchas veces incluso culpando a otros, culpando a las circunstancias. No es que. Y a ver, ¿y por qué no vino? No es que parece que iba a llover. No es que parece que me iba a enfermar. No, a ver. ¿Cómo le hacen en el trabajo? Los niños. Pero mira, mamá, la tormenta. Usted va a la escuela, porque va a la escuela. Y no lo dejaron en la casa, no para que se aprenda, para que se enseñe. ¿Y a la iglesia qué? ¿Por qué no le decimos para que aprenda, para que se enseñe? Bueno, ¿qué ocurre? Pero el amo le respondió: siervo perezoso y perverso. Es interesante, siervo pecador y flojo. Pero es que no pareciera que fuera ni tan pecador ni tan flojo, nomás que era temeroso, temor. Bueno, el pecado produce ese temor. El pecado no confesado produce temores que llevan a decisiones y acciones que luego lamentamos, porque todas ellas, decisiones y acciones, generan consecuencias. La inacción también lo hace. ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco, al menos? Hermanos, fíjense que ¿cómo podemos aplicar esto y qué aplicación puede tener a nuestra vida espiritual? En este punto vamos a concluir el día de hoy, pero queremos que lo puedan entender bien. Quiero que lo puedan entender muy bien. ¿Cómo podemos aplicar esto o cómo se aplica a nuestra vida espiritual? Ya no vamos a hablar de finanzas ni cosas parecidas, pero ¿cómo se aplica? ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Hubiera obtenido siquiera algo, alguna cosa, de algún modo, si tú tan solo hubieras hecho algo. Bueno, cuando llegué a pensé en nuestra iglesia, pensé en nuestros hermanos. Entonces ordenó. O sea, el no haber, por las razones que sea, aunque estamos viendo el temor, el orgullo y el temor cómo impide avanzar, producir o tener una vida productiva, activa. Bueno, entonces ordenó. Eso quiere decir que al que no hizo lo que tenía que hacer, lo que podía hacer, siquiera el mínimo, le castigó, le condenó. Hubo consecuencias. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las 10 bolsas de plata. ¿Cuántas veces el Señor le ha entregado a usted un capital de servicio, asignándole por los medios que Él haya escogido, de la iglesia, etcétera, etcétera, un trabajo, un ministerio, una posición? ¿Lo ha cumplido? ¿Cómo lo ha cumplido? Se cometen todas clases de errores y se va aprendiendo en el camino, ¿no? Hay quienes dicen: no, oye, pero si ni viene a la iglesia, ¿cómo le vamos a dar el trabajo? En la tesorería tenemos 3 tesoreros. La que ha estado ahí siempre es la hermana Rose. Y siempre lo ha querido entregar a alguien. Nada más que para la tesorería, ¿qué se necesita? Alguien que nunca, jamás falte.
¿Quiere usted aplicar? Está siempre abierta esa oportunidad. Además lo hace bien y tiene buenos otros tesoreros que llamamos tesorero 2, tesorero 3, hacen un buen trabajo, es un buen equipo. Ahora, como equipo, ha habido ocasiones en donde una persona ha estado en una posición de servicio. Si le decimos ha estado en un ministerio, todos dicen, wow, eso me gusta a mí, es lo que yo quiero. Es servicio. Ha estado 1 año y 2 años y no hace nada. Cuando estuvimos en pandemia dijimos, pues ¿qué tanto se iba a hacer? Estábamos encerrados, ¿no? Todo el mundo encerrado en casa. Entonces dijimos, cuando tocaba el cambio de directorio, dijimos, automáticamente todo el mundo se va a un segundo año. Y todos dijimos, bravo, qué buena idea, excelente. Sí, estuvo buena idea. Ya que se cumplió el segundo año, se analizó y se dijo a algunos, pues no hicieron nada. Es que no se podía hacer mucho como quiera, pero hubo quienes sí trabajaron duro, ¿o no? ¿Se acuerdan las despensas? Bueno, dijimos, porque son 2 años de pandemia, como quiera, le vamos a dar otra oportunidad. Algunos se aventaron, como dicen, hasta un 3er año. Oiga, pero y después, como que siguieron en pandemia y no hicieron nada. Sí, pero es que no lo cambien porque si no se van a ir. El que se va a ir, se va a ir. Pero una cosa sí le digo. Si usted es de los que ha vuelto, sabe que el que se va de Calvario, no olvida Calvario. No olvida Calvario. Usted lo dijo. Que el Señor ha puesto un amor especial. Y estamos aquí para amarnos y nos amamos. Yo les amo a todos ustedes y yo sé que ustedes me aman a mí. Porque cuando oran por mí, y de hecho últimamente todavía he seguido pensando, tienen que amarme para que el Señor responda a la oración. Yo ya debiera estar no sé dónde ni cómo, en camita en realidad, con mi cuello, pero sabe que si ahí está todavía, pero yo estoy muy bien. De hecho, ahora no me quieren operar, les voy a decir. Porque dicen, lo estamos revisando y ni viene a las citas. Pero ¿para qué voy a ir? Ahí iré algún día, pero la verdad, claro, si estuviera con un dolor ahí estaría toda la semana, doctor, mire. Pero dice, ya no me quieren ni operar, no me quieren hacer el MRI, porque dice, pues no creen que esté así de mal, porque no me duele, no me quejo. Y yo digo, no soy yo. Son las oraciones de mis hermanos, porque ese es Calvario. Pero después de tanto, llegamos a la conclusión, ni modo. Bueno, y ahí estoy yo, ni modo. Tenemos que cambiarlo porque con el talento que el Señor le entregó, no ha hecho nada. Entonces ordenó, quítenle. Tenemos que quitarle el ministerio y tenemos que dárselo a otra persona. Hermanos, aún en la vida espiritual y aún en la vida eclesiástica suceden estas cosas y es la forma en que el Señor nos enseña a hacer. Estamos acabando solamente este punto. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán abundancia. Lo dice el Señor, no lo digo yo. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Hermanos, toda acción genera consecuencias, toda decisión genera acciones y esas acciones generan consecuencias naturales que le llevarán al éxito, a la felicidad, a la prosperidad, y otras sobrenaturales que no importa o no tienen relación con Dios, que todo lo ve, que todo lo sabe y que todo lo puede. Dice, este es bien humilde, bien calladito y nadie sabe, pero Él sí lo ve. Él sí lo ve, ve que usted ora, si es un caso, ve que intercede por su iglesia, ve que ora por tantas cosas.
y nadie le ve, pero el Señor le ve. Y el Señor dice, te voy a bendecir, te voy a sostener. Hermanos, hoy comenzamos, terminaremos las próximas semanas a analizar, a considerar, y lo más importante es aceptar y a tomar decisiones para cuál sea su condición, su estado de vida. Acompáñenme, el tiempo nos ha ganado. Inclinen su rostro, vamos a orar al Señor.